Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por estar el día de hoy junto a nosotros en este podcast. Felipe, Andrew, muchísimas gracias por aceptar venir. Bueno, realmente chicos, estamos muy agradecidos que nos inviten el día de hoy a este pequeño podcast, esta pequeña conversación y estamos emocionados de lo que podríamos hablar el día de hoy. Sí, de igual manera, como dijo Félix, es un honor el poder estar aquí sin duda alguna con Marce, con Matos y poder compartir ciertos conocimientos, los cuales también nos han impulsado a nosotros a llegar a donde estamos actualmente. Sinceramente, gracias a ustedes, les admiro como personas y como amigos. Y ya para no hablar tanto, ya empiezo con el tema. Bueno, primero hay un tema que quiero introducir que me gustaría. Es de Maquiavelo, que él dice que es mejor ser amado o temido, y dice que sería mejor ser los dos, pero dice que en todo caso, si se escogería uno, sería ser temido. ¿Ustedes qué opinan de eso? Bueno, a ver, Maquiavelo es perfil interesante, cuanto menos. Hay que tener muy en cuenta el Europa que vivió Maquiavelo y todo lo que significaba básicamente la monarquía en su tiempo y la importancia que representaba ese estilo de gobierno en la época. Si bien fundamentó en el libro El Príncipe varios principios, varias bases que hasta el día de hoy se utilizan, no solo en la política, sino que se ha expandido a distintas ramas, a distintos ámbitos, hay que tener en cuenta ciertos puntos y ciertas pautas clave para comprender un pensamiento de hace tantos años en la actualidad. Como dices, Maquiavelo decía que entre las dos, de preferencia, entre comillas, es ser temido. Y creo que eso se ha visto un poco ejemplificado en distintos modos de gobierno autoritarios, no solo en la historia, o sea, no solo en la época contemporánea, sino a lo largo de la historia. Por eso es bastante importante el punto de ser temido, porque el temor es lo que realmente hace que las personas realicen acciones o no realicen acciones. Es solamente complicado y hay que cogerle con pinzas varias de las premisas dichas por Maquiavelo, ya que pueden resultar muy peligrosas, disculpas, en un mundo globalizado. Tenemos distintos casos donde pensamientos de tiranismo, de autoritarismo, llevan a la estabilidad mundial, a la paz mundial, a momentos bastante inseguros de incertidumbre. En la actualidad estamos viviendo varios conflictos que se basan y varias sociedades se ven oprimidas básicamente por estos estilos de pensamiento. En la preferencia y a decir verdad, yo como eso también en paréntesis, yo siempre me presento como alguien que no sabe nada y que habla mucho desde su opinión, desde su punto de vista. No se considera experto en nada y nunca se va a considerar experto en nada porque las cosas cambian mucho. Pero entre ser temido o amado, no me gustaría ninguna de las dos, porque el amor es muy corto y ser temido te produce varias inseguridades a largo plazo. Así que entre los dos realmente hay que cogerle con pinzas varias cláusulas, varias premisas que menciona Maquiavelo. Sin duda alguna, el tema de Maquiavelo respecta a diferentes casos, porque tenemos, como ya lo dijo el Feli, amor, ser amado, y por otro lado, temor, ser temido. En este caso sabemos que la política es un mundo totalmente diferente a cualquier otro tipo de aspectos del cual puede tener el mundo en sí, puesto que si entramos en el tema de ser amado, sabemos que un líder amado puede ser una imagen en la cual podemos llegar a proyectarnos nosotros a un futuro como persona. Es decir, en este caso, y poniendo un ejemplo sumamente claro, Daniel Noboa. Daniel Noboa es un presidente totalmente amado en este caso. Y en este caso, sin duda alguna hemos visto un cambio hasta cierto punto. No existe ese temor o no existe esa figura de autoridad que supone que debería tener, según lo respecta en el libro El Príncipe. Aquí discrepo un poco porque es muy complicada la política en el Ecuador. Es sumamente complicada debido a que se basa en un caudillismo y un centralismo bastante desde las bases de nuestra república como Ecuador. Hay que tener en cuenta que al momento de independizarnos, nos independizamos en base a figuras importantes, a figuras caudillistas que centralizan el poder. Pues es bastante complicado los asuntos de ser amado o ser temido en referencia a estos distintos líderes políticos, debido a que ha habido gente muy amada por ciertos extractos de la sociedad
y gente muy temida por otros estados. Por eso es muy complicado y hay que hacer varias diferenciaciones en ese sentido, porque la política ecuatoriana realmente es un tema bastante ajetreado desde sus inicios. Tomando en cuenta lo que dijiste hace rato, lo de que el presidente Daniel Noboa no representa o no muestra dentro del país como que una autoridad en la que se vea poder o que represente temor, ¿crees que debería o sería necesario frente a todo lo que se ha visto ahora en estos últimos meses dentro del Ecuador con el conflicto armado interno? ¿Crees que el presidente deba acudir a creen que deba acudir como que a ciertas decisiones que lo pongan en un estatus tal vez semejante al de Bukele en El Salvador? Es que sin duda alguna, Daniel Noboa, sí, como él ya lo ha dicho y lo ha referido en varias entrevistas que ha podido brindar a medios de comunicación internacional, su método no es el método Bukele, sin duda alguna. Por otro lado, como tú has mencionado, si bien él quisiera llegar a imitar la metodología que ha usado Bukele en El Salvador, existe un camino para llegar a eso. Este camino, sin duda alguna, es el ser temido. Y volviendo un poco a lo de Maquiavel, Bukele, sin duda alguna, si por un lado es respetado por su pueblo, de igual manera es temido, puesto que sabemos la autoridad que impone en este caso. Y si Daniel Noboa ha afirmado varias veces de que su método, su metodología para cambiar a este país que sumamente se encuentra hundido en esa situación, no es el método Bukele, entonces en este caso creo que este camino sería un poco difícil hasta cierto punto, también refiriéndonos a esto. A ver, el tema del conflicto armado interno es bastante complicado y de comparar los dos conflictos y las dos situaciones que, a pesar de que se desarrollan en Latinoamérica, son muy diferentes. Hay que tener varios puntos en cuenta. Primero, a ver, entre las concordancias que hay, tanto El Salvador como Ecuador, históricamente y naturalmente, han sido justamente países de paso. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro conflicto armado interno nace por el narcotráfico. Nace porque distintas organizaciones de crimen organizado buscan distribuir este producto y a través de puertos como tenemos San Lorenzo o también como Guayaquil, en los que pueden distribuir toda la mercancía a distintos puntos tanto de Estados Unidos como Europa. Aquí viene un poco la diferencia. En El Salvador también se hablaba mucho de pandillas y de los conocidos salvatruchas, pero en Ecuador es bastante complicado debido a que también tenemos la institucionalización de la corrupción, la institucionalización de, no narcoestado, porque está mal utilizado este término, sí, pero sí como un narcogobierno. Tenemos el claro caso Metástasis y la actual Purga, en el cual se puede ver cómo el cáncer, por así decirlo, y es el término de referirse a metástasis al caso es sumamente correcto, debido a que el cáncer de la corrupción no solo ha afectado a una función del Estado, sino a todo el gobierno y a varias funciones del Estado ecuatoriano se ven afectadas por la corrupción y la impunidad y el poder que tienen estas bandas delictivas. Por eso es bastante complicado. Tenemos en cuenta que El Salvador, si bien existieron medidas conocidas de opresión a los distintos agrupaciones, también hay que tener en cuenta que El Salvador es uno de los países que tiene menos puntos de control. No es que tampoco esté todo de flores en El Salvador. Lo que Bukele utilizó básicamente es, a ver, ustedes mátense y dirijan su mercancía de forma exterior a Europa, a Estados Unidos, pero dejen a los ciudadanos de El Salvador en paz. O sea, simplemente extendió la guerra o la problemática a otros países, dejando a El Más que Salvador. extender, dijo que se utilice su país de paso, porque a ver, hay que tener en cuenta que El Salvador es uno de los países que tiene pocos controles en ese sentido, fronterizos. Y no fronterizos, sino de control de estos del narcotráfico. Así que al endurecer ciertas políticas estatales, justamente en contra del microtráfico y también un poco del terrorismo que se jugaba con las diferentes pandillas, hizo que se calmen y se estabilice el país, pero que a nivel internacional El Salvador sea naturalmente un país de paz. Caso muy contrario del Ecuador, que aquí es muy complicado erradicar ese cáncer de raíz, puesto que se vive un narcogobierno, entre comillas, debido a la distinta impunidad y el poder que tienen las organizaciones delictivas actualmente. Ponte, ¿y tú cómo le ves priorizar a tu país, a tu territorio, pero mandar ese cáncer
a otros países o afuera. Porque igual estás haciendo mal, ¿me entiendes? O sea, Claro. no estás erradicando eso, sino estás erradicando eso En tu ti, país. de una forma, cierto, medio egoísta. Es bastante complicado porque no es que estamos mandando el problema a otro lado. El problema de raíz que es el narcotráfico a Europa y a Estados Unidos es el que se contagia acá. Por eso uno de los principales penas cargos que se están formulando, tanto en Metástasis como en el caso Purga, es el lavado de activos y la delincuencia organizada. Y los distintos brazos, por así decirlo, terroristas que existen y están presentes en las funciones del Estado. ¿Por qué? Porque al tener funcionarios afines en distintas funciones a bandas delictivas, se genera la impunidad que buscan estos grupos delincuenciales. Por eso es que es muy complicado y es hasta cierto punto distinto, porque el poder que gozan aquí las distintas organizaciones del crimen es muy distinto a lo que se goza en distintos países. Aquí hay que tener una aclaración de que, por ejemplo, el lavado de activos es el principal método de financiamiento de todos estos grupos terroristas. Tenemos el caso de Leandro Norero, quien tenía varias empresas transnacionales, supuestamente, varios emprendimientos, y que a través del lavado de activos, a través de decir a las entidades pertinentes, oigan, yo estoy cogiendo esta cantidad de plata, que es mentira, que esa cantidad de plata solo es de que viene del Es una narcotráfico. fachada. Para poder Sí, lavar. claro, les lava el dinero, hace la lavación de todos estos recursos, de todos estos activos, y financió, en su caso, a distintos grupos armados que generaron la discordia. Y muchas de las masacres conocidas en las prisiones del Ecuador se dieron debido a esta lucha de poderes de los distintos grupos organizados de delincuencia. Y vos viste la vinculación que tenía con el periodista de la Posta. ¿Hasta qué punto los medios de comunicación son confiables? Como si veíamos, o la mayoría pensaba la Posta un medio de comunicación medio confiable, o que al menos te decía o trataba temas más controversiales que en Telenacional no se tratan. ¿Qué esa vinculación rara, directa con Norero? ¿Qué pasó ahí? A ver, aquí sí es un tema que hay que cogerle con pinzas, porque actualmente, en el caso, si no se mal, en el caso Purga, ya se ha llamado a Anderson Boscan justamente a ver un poco de información qué ha sucedido en ese sentido. Porque, a ver, en los chats es muy conocido que el reportaje que se llamaba Paso Plomo del medio La Posta, básicamente fue organizado gracias a estos contactos que tenía con Leandro Norero. Y hay unos chats bastante incriminatorios con respecto a aunque no incriminatorios, sino bastante curiosos con respecto a que un periodista solo buscaba destapar un entramañado de aduanas y no erradicar o no realizar una investigación pertinente a la institucionalización del narcotráfico. Claro, o sea, y sin duda alguna, como vos mencionas, ¿hasta qué punto los medios de comunicación, al menos ya hablando nacionalmente en el Ecuador, son confiables o son una fuente fidedigna de información? Sin duda alguna, los medios de comunicación en el Ecuador nunca han sido medios confiables, al menos desde mi punto de opinión. La mayoría son controlados por Occidente y siempre desde un punto de vista que sea obviamente a favor del que está financiando eso, ¿no? Y si me permites continuar el por qué, sin duda alguna, como vos mencionaste, un punto clave, la globalización, el occidentalismo, sin duda alguna, es algo que maneja este mundo. Y sin duda alguna se puede ver esto en el Ecuador. Medios de comunicación como La Posta, los cuales son afines de estos grupos terroristas, los cuales sin duda alguna son financiados por estas mafias o por el occidente. A ver, aquí sí hay que tener bastante cuidado en las premisas que se dictaminen, puesto que aún se está en investigaciones de distintos puntos. Y claro, una aseveración tan, seria, como que esté financiado por estos grupos terroristas, realmente deja muy mal parado no solo a una empresa de periodismo, a un foro de periodismo, sino que también a nivel internacional deja solamente mal parado al Ecuador, debido a que el arte del periodismo realmente es ¿cómo decirlo? Es una acción que busca dar voz, que busca dar a conocer los hechos de una forma objetiva, pero gracias a todo o debido a todo este financiamiento, sí es bastante
peligroso. Claro, y en teoría, porque la mayoría de sistemas planteados que son o para el bien común o para lo que sea, terminan siendo mal planteados. ¿Por qué? Por valores y principios que están mal desde un inicio. Ya se maneja con corrupción y por intereses propios y más cosas que terminan corrompiendo un sistema que en teoría está bien planteado, pero no se toma en cuenta cuando aplica a alguien que no tiene principios ni valores. Claro, y ahora que derivas el tema de principios y valores, hay una pregunta que me gustaría hacerle a los dos y que cada uno responda por separado. Si tendrían que enumerar 3 valores o 3 principios que un político tiene que tener, que, o sea, que debe ser sus cualidades, ¿cuáles serían? 3 o más. En mi caso, creo que el principal sería honestidad, en segundo lugar, fidelidad y en tercer lugar, el respeto. ¿Por qué cada uno? Fidelidad, sin duda alguna, porque aquel ser humano el cual no es fiel a su palabra, sin duda alguna, no tiene un propósito de vida, no tiene un fin. Aquel que no es honesto no puede estar en la política, sin duda alguna, porque el servir es el hecho de servir al pueblo de una manera justa y honesta. Y por último, el respeto. El respeto, sin duda alguna, es el pilar fundamental de estos 2 valores. A ver, aquí que me voy a tomar un poco la libertad de extenderme un poco al respecto, debido a que la política tiene que ser tomado, o yo la tomo como sistema, por así decirlo, la herramienta por la cual se puede llegar a asegurar y se plantea llegar a un bien común en todas las partes. Yo soy un fiel defensor de la democracia activa, por eso, más que valores, también me gustaría mencionar distintos elementos. El primero puede ser la representatividad. ¿Por qué? Porque un político que se escoge a través de la democracia directa, a través del manifiesto del pueblo, tiene que representar al pueblo. Esa es una de las principales confusiones y también premisas que se manejan un poquito mal en al respecto de que la democracia únicamente es escoger y votar cada 4 años. No, la democracia se basa en la representatividad que te pueden dar los candidatos durante el tiempo que vos escoges. Nosotros como ciudadanos no debemos ver al Estado de arriba, sino lo tenemos que ver de abajo. Claro, se supone que el pueblo es el que tiene el poder. Claro, o sea, en un Estado... Sin duda alguna, es algo totalmente contradictorio. O sea, se supone que nosotros somos aquellos que estamos supuestamente en la cúspide de la pirámide, es decir, nosotros tenemos el poder, pero sin duda alguna la realidad es que nosotros vemos desde abajo. O sea, claro, y eso es justamente algo que sí se tiene que tomar mucho en cuenta y divulgar muchísimo, de que la democracia no es solo toma mi voto, sino es que esa persona a la que vos dices tu voto te dé la representatividad. Valores, ponte Rousseau decía que planteaba el contrato social, tenemos que renunciar a ciertas libertades por el bien común. Pero ahí vos ves que esa gente se ve por el egoísmo y por sus intereses propios, no está dispuesta a renunciar a ciertas libertades de ellos. Por ejemplo, yo que sé, libertad financiera, ya, derivado de robarse un montón de plata. No están dispuestos a renunciar a eso por el bien común de un pueblo. Pueden mejorar un país y tienen el poder de hacer eso. Y de hecho el pueblo es de nosotros, que les damos a ellos para que nos representen de una manera que nos beneficie a todos y por el bien común. Pero de nuevo, por valores y principios no lo hacen. Se supone, igual mencionando como mencionaste a Rousseau, sin duda alguna Rousseau también menciona que el ser humano por naturaleza nace bueno, es un ser humano bueno. Y sin duda alguna, supuestamente nosotros deberíamos dejar ese individualismo y buscar esa mejora social o esa mejora colectiva. Pero en este caso evidenciamos totalmente lo contrario en una democracia, puesto que como ya lo mencioné, nosotros no somos aquellos que en verdad tenemos el poder. Pero si le tomas desde el punto en el que supuestamente entra al poder una persona que elegimos, que veíamos correctamente, no sé, con sus valores, con su moral, con su pasado, que por ejemplo en este caso Daniel Noboa, una persona que se le ve como que no tiene la necesidad de robar o de instruirse en toda la corrupción en general, porque ya tiene muchas empresas por detrás y tiene muchos negocios los cuales tranquilamente le sustentan con millones de dólares. Si bien es cierto, Lord Acton decía, el poder tiende a corromper, el poder absoluto te corrompe absolutamente. ¿Hasta qué punto creen que es cierto? ¿Creen que el estar en el poder durante cierto tiempo te corrompe? Aquí hay algo que a mí me gusta full de George Washington, que en su tiempo él entró, hizo lo que tuvo que hacer y se supo ir. Y por eso se supone que son como 4 años que para que, no de hecho para eso, para que el poder no te corrompa. Y creo que eso, algo así dice Maquiavelo. Claro, a ver, aquí también hay que distinguir las distintas funciones que tiene el Estado y los distintos cargos que se dan por democracia popular. Aquí también hay que tener
algo muy en cuenta y que va relacionado con lo que el poder te corrompe. Y que es justamente las atribuciones que te da. Nosotros como Ecuador siempre hemos vivido los fantasmas y la mala jugada un poco que viene siendo el caudillismo, que es el escoger un salvador de la patria, que lamentablemente luego se instala en el poder. Tenemos el caso de Velasco Ibar, 5 veces presidente, de las que 5 solo acabó 2, creo, pero es una figura que duró prácticamente 30 años, o sea, 30 años como el referente principal de la política ecuatoriana. Por eso es bastante complicado y justamente, como dije, George Washington fue alguien que dio lo que tuvo que dar, se lo sacó. Claro, es que por ejemplo, ahí como tú dices, tal vez hizo eso sabiendo que si se mantenía en el poder durante más tiempo, llegaba a corromperse. Llegaba a un punto en el que el poder se le subía y quería solo más y más y más, y ya en una ambición personal para él, y no viendo y velando por el bien Y público. de hecho creo que Bukele, algo así, quiere hacer algo parecido, porque también él creo que está de acuerdo en que el poder le va a corromper. Complicado. No, porque a ver, Bukele, por ejemplo, indirectamente violó su carta magna a la Constitución para poderse presentar de nuevo a las elecciones. Si bien hizo un referéndum que con la corte de ya, que le aprobaron, que luego de eso la democracia directa de Supo sacarlo de buena manera. la democracia directa de los mismos ciudadanos salvadoreños y salvadoreñas que votaron y dijeron que sí, que se pueda reelegir de nuevo. Y luego de eso las elecciones las ganó con un amplio número y porcentaje de diferencia con los demás candidatos. Realmente es complicado. Y muchos académicos ven justamente con preocupación que por democracia popular se violente incluso el concepto de Estado de Derecho, el concepto de que todas las personas son iguales bajo la ley. Claro, pero aquí entra un concepto que igualmente me gustaría preguntarles. ¿Creen que el fin justifica los medios? Es decir, Bukele realiza todo esto justificando sus acciones con que es la seguridad y vela por el bien público. Pero también se han escuchado y se han visto casos que muchas personas por llevar un tatuaje que supuestamente representa, en este caso, a los maras salvatrucha, entran a prisión y entran a todo este proceso en el que literalmente les dejan sin comida para velar por el bien público. Claro. Pero ¿qué hay de ese? O sea, en esos casos, ¿creen que vale la pena? Has tocado un tema sumamente que hay que cogerle con pinzas, como ya lo ha sabido decir Felipe, porque aquí entramos a un tema de derechos humanos. ¿Qué derecho vale más que el de otro? ¿O qué derecho de una persona vale más que el de otra persona? Y sin duda alguna aquí vemos que el derecho de un salvadoreño, el cual trabaja justamente día a día, se levanta cada día a las 7 de la mañana, trabaja por sus 8 horas de labor, tiene más derechos tal vez que alguien que asesina, alguien que viola derechos de otras personas. Y en este caso ya entramos a ¿qué derecho es más importante que otro? ¿O qué persona tiene más derechos que otro? Pues eso sí es muy complejo, porque hasta cierto punto puedes ver gente que realmente por no irse en contra de sus principios, sus valores, vive mucho peor que la gente que ha cometido atrocidades y que no se merece realmente. No es que no se merece, o sea, todos tienen, y de hecho es un derecho del buen vivir, pero no es una realidad para todos. No todos tienen los recursos, y a veces, por como ya te dije, la gente por no irse en contra de sus principios y valores, vive muy por debajo de gente que realmente hace eso, o a veces hay gente que busca hacer eso adrede para terminar teniendo un mejor estilo de vida del que ya tienen, viviendo en la calle o no teniendo nada, literalmente. Exacto, por ejemplo, perdón que te interrumpa, Bukele, para tener todas estas medidas y poder de alguna manera justificar las medidas que toma frente a los PPLs, busca y dice que como ellos que violan los derechos de los salvadoreños honestos, aquellos que, como tú dices, se levantan y trabajan las 8 horas de la jornada laboral, se ganan de una manera honesta la vida sin violentar los derechos del resto de personas, porque ellos tienen que vivir, como tú dijiste, de una manera muy escasa a comparación de aquellos que están en grupos delictivos, aquellos que se dedican a violentar derechos de otros, que violan personas, matan y se dedican a eso, o sea. Claro, ¿y hasta qué punto llegamos a replantearnos las normas éticas? ¿Por qué? Está llegando al punto de replantearnos si lo que dice la ONU está correcto, si lo que dice la Carta de los Derechos Humanos está correcto. ¿Hasta qué punto es que la Carta de los Derechos Humanos, después de la Segunda Guerra Mundial, en verdad garantiza que los ciudadanos vivan de una manera adecuada y correcta? En este caso,
llegamos al punto de que decimos a un punto de inflexión donde decimos qué es lo que está bien y qué es lo que en verdad está mal. Claro, pero es que tampoco puedes plantear en una hoja eso porque siempre va a haber o vas a terminar perjudicando a un grupo y beneficiando a otro. O sea, nunca va a haber un equilibrio como tal de decirte estos son los derechos y así vas a tener un equilibrio en la sociedad, porque siempre va a haber como esa brecha. Bueno, a ver, aquí hay que comprender también que básicamente la Carta de los Derechos Humanos de la ONU en su tiempo fue realizada bajo una visión poco con valores cristianos en referencia, debido a todas las libertades que se dieron, las obligaciones que se dieron también. Por ello, el caso de Bukele también es una de las mayores críticas un poco al actual multilateralismo que se da en las Naciones Unidas, al condenar cuando, por ejemplo, cuando el presidente Bukele tomó todas estas medidas arriesgadas, por así decirlo, a nivel internacional, en contra de los presos, de los PPL. Así que sí es una crítica que se ha hecho bastante grande y ha reabierto un poco ya el conocido debate con referencia a que estos organismos internacionales, estos entes internacionales realmente funcionan o no funcionan. Realmente este multilateralismo está bien en este mundo globalizado. ¿En qué punto el mundo globalizado está afectando a ciertos grupos? Pues es bastante complicado y sí es justamente un tema de análisis, cuanto menos. Naturalmente se tienen que respetar entre los derechos, pero existen este tipo de casos en los que es bastante criticado. Yo sí me permitiría refutar un poco lo que dijiste, Feli, en el sentido de que si bien nosotros lo llamamos como multilateralismo, hasta cierto punto solo es una cortina que tapa en verdad la existencia del ambiente multipolar que vivimos en la actualidad. ¿A qué me refiero? Que siempre va a existir este el ambiente de naciones multipolares. ¿En qué sentido? De que siempre o Estados Unidos va a estar a la cabeza del ámbito militar, o Rusia va a estar a la cabeza del ámbito nuclear, o Estados Unidos de igual manera va a estar siempre a la cabeza del ámbito de derechos humanos. Aquí, si bien usamos el término multilateralismo como una cortina, yo lo veo más así, puesto que lo multipolar siempre va a existir. Siempre van a haber A o B nación, la cual va a estar encima de todos y va a decir, esto es lo que pasa y esto es lo que va a pasar si yo lo digo. O sea, ¿te refieres a que siempre hay una nación o varias naciones que están muy por encima del resto y que le gusten o no nos gusten, hablando como un país tercermundista, nos van a imponer ciertas normas o ciertos parámetros a los cuales podemos ir? Claro. Y de hecho, desde la formación de esto, siempre es como que ellos están pendientes para tener el control. Porque ellos en el momento en el que pierden, como que se vuelve loco. Sea loco, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, perdón, el derecho al veto. O sea, no es para nada justo, o sea, eso no debería estar. Pero es obviamente un beneficio para ellos asegurar su poder y su posición, ¿no? Porque si ellos no están de acuerdo en algo, en políticas de Estado, lo que sea, que beneficios propios, no van con eso. Entonces, eso les asegura a ellos no tomar decisión. Por ejemplo, hace poco Estados Unidos utilizó su derecho al veto para vetar una decisión para parar lo de Hamas y Israel. Y solo porque no se estaba condenando al grupo Hamas. Y eso era también por cosas que tienen con Israel y ya más que nada políticas de Estado propias, pero ven por el beneficio de ellos, siempre ven, o sea, eso es algo que realmente está mal y hasta qué punto o qué podríamos hacer nosotros para poder intentar mejorar o cambiar eso de alguna forma, porque siempre se ve por interés propio, haciendo ver como que es interés común y se manipula a la gente para que la gente piense que es interés común y que se está haciendo bien las cosas, y desde una perspectiva más capitalista, se podría decir, se ve como que eso está Claro, bien. y aquí vemos algo, sin duda alguna, que existe detrás de esta cortina del multilateralismo. Sin duda alguna, el ámbito multipolar siempre va a estar ahí. Y un ejemplo es sumamente claro. Lo que pasó sin duda alguna con la supuesta chatarra denominada por Daniel Noboa rusa, la cual iba a ser enviada a Estados Unidos para que Estados Unidos investigue y haga lo que tenga que hacer con esa chatarra rusa. Pero ¿qué pasó al final? Nos termina afectando. ¿Por qué? Porque es un ámbito multipolar. Sin duda alguna dependemos de Rusia, dependemos de Estados Unidos. ¿Hasta qué punto? Hasta que tuvimos tener que retractarnos de nuestra decisión y decir, no, nosotros dependemos del dinero que nos
genera la venta de banano, nos genera la venta de flores hacia Rusia, que tenemos que retractarnos hasta cierto punto de decirle, no te puedo enviar estas armas porque sin duda alguna me va a terminar afectando. Claro, y entramos de nuevo con que nadie está dispuesto a dejar libertades por el bien común. Por eso la sociedad y el mundo está como está. Como países en vías de desarrollo, es nuestro deber en el términos de ámbitos internacionales y del mercado internacional. Los esfuerzos diplomáticos de estos funcionarios realmente es la base. La base porque, como saben, como ya han dicho, es un sistema que hasta cierto punto beneficia a los que más ingresos tienen, a los que más poder e influencia tienen a lo largo del mundo. Es importante señalar que si es posible con un esfuerzo diplomático realzar el nombre del Ecuador. Tenemos el conocido caso del diplomático Galo Plaza Lazo, quien fue incluso secretario general de la Organización de Estados Americanos, uno de los mayores diplomáticos que ha tenido nuestra República del Ecuador. Y claro, naturalmente es bastante complicado que se haga valer la voz de países en vías de desarrollo. A pesar de ello, es nuestro deber, un poco como ciudadanos de países que tienen los recursos, tienen justamente los activos para poder dar más en el mercado internacional, dar más en el ámbito internacional y realmente hacer valer nuestra voz un poco como miembros de este grupo, por así decirlo, de países en desarrollo. Claro, sin duda alguna nosotros jugamos un papel fundamental, si bien ya sabemos que siempre va a existir esa A o B potencia, las cuales siempre van a implantarnos esa figura de autoridad. Nosotros tenemos que ser como ciudadanos aquellos que alcemos la voz. Y sin duda alguna tenemos grandes actores, los cuales sin duda alguna han dejado un precedente en la historia del Ecuador. Políticos, y ya, hablando más allá, tenemos a políticos los cuales sin duda alguna han marcado una diferencia total. El regreso a la democracia después de Rodríguez Lara, el señor Jaime Roldós, sin duda alguna marcó un precedente en la historia, puesto que el regreso a la democracia después de este plan ejecutado por Estados Unidos, el llamado famoso Plan Cóndor, generó que Estados Unidos quede detrás de esta cortina supuestamente del multilateralismo y llegue Jaime Roldós a este poder en el cual se devolvía la democracia. Sin duda alguna son políticos los cuales han realzado el nombre del Ecuador hasta cierto punto de que se tome en cuenta el Ecuador de la manera que se debería tomar en cuenta este país. Pero si hablamos, cambiándonos tal vez un poco de ámbito, pero igualmente en historia del Ecuador, si vemos el 2016 éramos considerado el país en América Latina más seguro. Y 8 años después, bueno, 7, en 2023, somos o estamos en la lista número 11 de los países más inseguros, ya no solo en América Latina, sino mundialmente. Pasaron factura y los tratos que se hicieron para tener esa seguridad momentánea, pero una inseguridad de años. A largo plazo. Ahora, También hay que tener en cuenta que se realizaron varias decisiones incorrectas, varias interpretaciones durante el tiempo del 2016 al 2024 con actualidad. ¿Por qué? Será incluso el sistema de inteligencia ecuatoriano, el SENAIN, claramente fue un error que se cometió. Posiblemente con el SENAIN no tendríamos un caso metástasis, un caso purga. No se daría este poder, por así decirlo, este control que tienen varias organizaciones delictivas. Lo principal es que un país tiene que tener inteligencia. Nosotros cuando cerramos esta institución, vendimos prácticamente, sin estimar, creo que es el 60% incluso de activos, de objetos que nos daban seguridad y control en las cárceles, sensores, cámaras, se dieron justamente a Colombia. Ese también es un punto clave que hay que entender. Por así decirlo, el conflicto interno armado que se ha dado en el Ecuador también ha sido influenciado por la paz que se ha dado en Colombia, debido a que cada vez se intentaba que estos grupos delictivos, cuando se bajaba en Colombia, llegaban a la frontera ecuatoriana del norte. Por ese motivo también hay que entender un poco los tentáculos del crimen organizado transnacional de otros países, México, Colombia, y la implicación que han tenido en el Ecuador, porque como les dije, este es un país de paso, no es el destino. Si bien ya se tiene laboratorios, por ejemplo en Esmeraldas, que recientemente desarticularon, también ya se está empezando a fabricar aquí estas sustancias.
Claro, pero a ver, si volvemos a lo que mencionaste, bueno, hubieron dos puntos. El primero sería que dijiste que se enviaron instrumentos para que se usaban en las cárceles en cuanto a seguridad hacia Colombia. ¿Y en qué punto esto nos afectó? Porque ahora con el conflicto armado interno se revisaron todas las cárceles, con lo que fue la toma de cárceles, etcétera, y se pudo observar que tenían una vida de lujo dentro de las cárceles, o las pantallas gigantes y... Un país soberano debe tener un instrumento, una entidad que regule la seguridad de estas cárceles. Se tiene el SNAI, creo que se llama, pero se ha demostrado que no ha servido para mucho, para nada. Claro, pero sin duda alguna aquí vemos y nuevamente regresamos a los tentáculos que juega la corrupción, sin duda alguna en el poder estatal, porque volvemos a, por ejemplo, el SNAI, una entidad totalmente corrompida por el narcotráfico. Sin duda alguna sabemos que los directores del SNAI están totalmente corrompidos y es por eso que vemos, como tú lo mencionaste, Mateo, cárceles con todos los lujos posibles que podemos encontrar en el país. Podemos encontrar que tienen internet de tan alta calidad que superan hasta el internet que podemos llegar a tener nosotros aquí. Entonces, sin duda alguna, volvemos al tema de cómo ha llegado el narcotráfico a introducirse hasta cierto punto al Estado. Y aquí volvemos a tocar el tema de el por qué. Más que el Estado, al gobierno. Exacto. Eso es un tema que sí hay que puntualizar bastante. Claro. Que no es que se haya llegado tampoco, pero sí se tiene un miedo bastante grande, constante, que ajetrea mucho, que es la creación de un posible narcogobierno. Y tomando en cuenta el segundo punto que mencionaste, que dijiste que la consecuencia o los actos, los sucesos que se viven hoy en día, es la consecuencia de todos los actos que realizaron presidentes anteriores en anteriores gobiernos. Si ustedes llegaran al poder, ¿cuál sería la primera decisión que tomarían para mejorar de algún modo la situación actual? A ver, aquí hay que... ¿Y en qué principios se basaron también? A ver, aquí hay dos cosas que hay que tomar muchísimo en cuenta. Cuando ya se vive un conflicto armado interno, ya se está llegando a una crisis que atenta justamente con el territorio y justamente con nuestra soberanía como ciudadano. Exactamente. Hay que tomar medidas al tema, medidas inmediatas que claramente para contrarrestar no solo la violencia que se da en las cárceles, sino la corrupción que existe en tanto empresas estatales como también funciones del Estado, porque no es solo una función ejecutiva. Tenemos el conocido caso Purga, en el que se habla de la Corte Provincial del Guayas, que es sumamente preocupante debido a que debido a los chats que se han mostrado, sí se habla de un poder que tienen todas estas bandas delincuenciales para la impunidad. Hay que pensar en medidas tanto inmediatas como medidas que logren corregir y avanzar a la economía ecuatoriana para que no se vea enfrascada en estos distintos acciones como el narcotráfico, que igual se ve hasta cierto punto una pequeña porción financiada también por el microtráfico. Medidas inmediatas. Creo que la cooperación internacional es una de las principales formas de solventar una crisis de seguridad. Los esfuerzos diplomáticos, algo que sirven, que se tienen que fortalecer. Y claro, la necesidad de crear una institución que básicamente esté regulando justamente estos controles que se ven dentro de los centros penitenciarios. Además, claro, se debe realizar una reestructuración, que es bastante complicado, de distintas funciones y distintos ámbitos estatales, pero a corto plazo, en un periodo de 4 años, es bastante complicado solventar una crisis tan grave como es la que se está viviendo. Claro, ¿a plazo de cuánto tú crees que se podría solventar? Es complicado, es muy incierto, porque no hay cómo determinar cuándo distintas organizaciones internacionales o estados amigos del Ecuador puedan realizar esta cooperación internacional. Y aquí hay un punto que hay que tener muy en claro. Hay una frase que dice Kinger, creo. Los estados no tienen amigos, tienen intereses. La política a nivel internacional, las relaciones a nivel diplomática se manejan mucho en base a eso. Es por tales motivos que, por ejemplo, tenemos el caso de Milei. Hay que diferenciar mucho el Milei candidato al Milei presidente. Milei candidato que decía que no va a negociar con China, Milei presidente que está pidiendo dinero a China. Así que es
siempre la frase que recuerdo mucho es la de que no, los países no tienen amigos, tienen intereses comunes. Claro. ¿Y qué cooperaciones, perdón, qué cooperaciones internacionales? O sea, ¿vos crees o si hubiera cooperación y qué cooperaciones tuvieran que pasar para que se pueda solventar en el menor tiempo posible? Y si ese fuera el tiempo, ¿vos cuánto tiempo le A pusieras? ver, lo principal que hay que tener en cuenta es que hay muchas trincheras donde se tienen que batallar. Caso cárceles, caso controles fronterizos, fronterizos terrestres, digo, frontera norte, frontera sur, también caso de los puertos. El puerto de Guayaquil es uno de los puertos que más a nivel nacional, creo que es el principal puerto que no se tiene en control debido por la alta cantidad y flujo de elementos que llegan al puerto. Hay que tener muchísimo cuidado. Se tiene que implementar tecnología pertinente para poder solventar todas estas dificultades. Si no estoy mal, uno de los países que goza un poco con esta tecnología y este avance un poco a nivel ya para distinta cooperación internacional es justamente Israel. Si no estoy mal, con memoria no me falla, Israel dio un poco de ayuda de este tipo de activos tecnológicos en el proceso de pacificación de Colombia, por ejemplo. Colombia es un caso bastante parecido al de Ecuador. La primera decisión que tú tomarías sería eso, implementar como más controles en fronteras, mejorar seguridad en cárceles. Más o menos porque también ten en cuenta la parte financiera. A ver, es que ese también, ¿Cómo manejarías ese lado? siendo... Porque, a ver, si puedo acotar algo Claro. antes de que nos respondas. Porque también esta parte de declarar conflicto armado interno nos afectó en gran manera con turismo, con exportaciones, importaciones, etcétera, a la economía. complicado. Bueno, porque existen muchos ámbitos que se tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, a nivel Ecuador, existen las funciones del Estado están bastante definidas. Todos los poderes del Estado tienen que luchar no bajo un ideal de un partido político, no bajo el caudillo de un líder, sino tienen que luchar bajo nuestra bandera, bajo la bandera del Ecuador. Porque el Poder Ejecutivo no puede realizar reformas que, por ejemplo, eviten o erradiquen, lleguen a prevenir lavado de activos. Lavado de activos es la principal forma de financiamiento de estos grupos terroristas. Gracias a este lavado de activos, grupos terroristas cuentan con el armamento que se tiene, tanto de empresas, tanto de empresas y de compañías de Colombia y de Perú. Así que es bastante complicado y no es solo depende de una persona. Eso también hay que dejar bastante claro. Una persona no puede solucionar todo esto. No puede solucionar todo esto. Depende de un grupo. Y también las limitaciones que tiene cada poder. Pero si les quitas esas limitaciones, también Que llegas a un poder absoluto y ahí aplica lo que ya dijimos hace rato, que un poder absoluto te lleva a una absoluta corrupción. Opinión, respondiendo a lo ya preguntado, exactamente. Sin duda alguna, yo soy un fiel creyente de el aislamiento. ¿A qué sentido? ¿A qué cierto punto? Y aquí tengo que especificarlo muy bien. Sin duda alguna, como tenemos un conocimiento totalmente general, las fronteras son el punto débil de nuestra deficiencia. Sin duda alguna es lo que marca la diferencia entre el por qué estamos así y el por qué no estábamos así antes. Entonces, en este caso, aislamiento ¿a qué punto? Cerrar fronteras, pero ¿hasta qué punto? Porque aquí juega un papel fundamental el tema de exportaciones, que sin duda alguna tenemos, si no me equivoco, más del 80% o 70% de exportaciones salen a nivel terrestre, si lo podemos decir así. A cierto punto tenemos que generar nuevamente reformas. Reformas hasta el punto, claro, ya reformas hasta qué punto. Al punto en el que nosotros tenemos que verificar, sin duda alguna, esos productos que salen y como ya lo mencionó, tenemos que tener esos controles de qué productos son los que salen por nuestras fronteras y cuáles son los que quieren entrar de una manera ilegal. Claro, pero como ya dijimos antes, así tú plantees el sistema como tal, la mayoría de sistemas que están bien planteados, en teoría, de nuevo, los valores, la ética y principios es lo que va a corromper todo. Entonces, como ya te dije, si bien beneficia a unas cosas, va de nuevo a perjudicar a otras. Claro. Y otras partes, y así es un círculo vicioso. Y hasta que no haya principios bien marcados y valores bien marcados dentro de un Estado, sería Prácticamente imposible. Claro, sin duda alguna retomamos un poco el tema de Maquiavelo. ¿Hasta qué punto deberíamos nosotros ser amados
o temidos. Y aquí, como vos defines, ¿hasta qué punto deberíamos tener esas ciertas normas y principios donde definan de qué manera debemos actuar y hasta qué punto deberíamos llegar a actuar? Por no tener como el apoyo de o De tu pueblo. o ¿cómo sería? Pero te vuelves en cambio absolutista. Entonces, Llega por un lado no, pero por el ejemplo, pueblo va a aparecer y la otra mitad. pero por ejemplo, el ejemplo que me pusiste de Franklin hizo 4 años y probablemente se fue amado, pero tú no sabes, en el poder lo más probable es que fue temido. Entonces, Bukele también de nuevo es temido, no es amado. Es temido por los Porque- salvatruchas, pero a la vez es amado por el pueblo. Exacto, no es totalmente amado, porque si fuera totalmente amado, le traiciona a alguien. O no, Sí. o eso es inviable, porque no puede ser las dos. Pero Bukele, de cierta forma, trata de ser las Trata dos, de ser las dos, pero al mismo ni le tiempo, traicionen, pero tampoco que pero al mismo llegue a un tiempo punto de no se representarse, volvería temido por los dos y ya no sería amado por uno si la ninguno. gente viera también la violación a ciertos derechos que gente que Ejecuta. no tiene la culpa sufre. Gracias. Yo quisiera, para ya ir concluyendo, sin duda alguna, el mencionar que si bien una solución a la situación crítica del Ecuador no existe en cierto punto y peor en 4 años de gobierno, nosotros desde ya debemos ser los agentes de cambio que debemos cambiar esta visión del Ecuador que tenemos a futuro. Debemos ver al Ecuador y comenzar a ver al Ecuador de una manera distinta, hasta el punto en el que podamos ver reflejado un Ecuador del mañana, el cual sea un Ecuador para nuestros hijos de una manera correcta. Y como lo digo y lo revuelvo y lo repito, desde nosotros parte el cambio. Exactamente. Y bueno, o sea, como conclusión, realmente un poco como jóvenes, como actores activos de la democracia, ¿ya? Sí es realmente nuestra responsabilidad llegar justamente al interés por la política. Si vives en una sociedad, todo se rige bajo un sistema. Claro, el conocimiento es poder. Tener el conocimiento de eso para no tomar decisiones equivocadas y de nuevo caer en lo mismo. Tener esa información, informar a la gente y utilizar medios como el que se está usando ahora para plantear ciertas soluciones o ver qué se puede hacer o mínimo plantear el problema para dar conocimiento del mismo y que la gente tome conciencia y no le vea como de una forma más cerrada, sino en los ámbitos desde otras perspectivas. Pero bueno, creo que sería todo. Y muchísimas gracias, Andrew, Feli, de todo corazón por haber venido al podcast. Es un honor para nosotros tenerles aquí, poder compartir varios temas, sus conocimientos hacia nosotros, si es que de alguna forma nosotros igual les acotamos a ustedes. Y bueno, no nos queda más que agradecerles de verdad y gracias nuevamente. No, sin duda, gracias a ustedes. Gracias, muchachos. Soy Andrew Soy Felipe. y esto fue Perspectivas objetivas.